Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a resolver el segundo ejercicio ya que el primero ya estaba resuelto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por aquí tengo una proposición, 3 más 3 es igual a 9. Ok, vamos a decir que esa es una proposición A. Y la proposición de la derecha, 4 más 4 es igual a 8, vamos a decir que es una proposición B. Simplemente es una representación simbólica. Le pregunto yo a usted, ¿cuál es la palabra clave aquí? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Y es lo primero que usted debe hacer, encontrar la palabra clave para saber qué tipo de operador tiene en el ejercicio. ¿Ok? Perfecto, solo sí. ¿Ok? Solo sí. Yo lo pasé el deber por foto a los grupos de WhatsApp. Entonces la palabra clave en este caso es el solo sí, ¿verdad? Por tanto, ese solo sí, ¿en qué caso nos hace encontrar? ¿En cuál de los tres casos estamos si tengo la palabra clave solo sí? Ya en el condicional, pero ¿se acuerdan que vimos tres casos? ¿No? El primer caso teníamos unas palabras claves, en el segundo caso otras palabras claves y en el tercer caso otras palabras claves. Este solo sí, ¿en qué caso se encuentra? Porque a partir de eso yo sé cuál es el orden de las proposiciones. Perfecto, el tercer caso, ¿ok? Si usted revisa la tabla que también ya pasa al grupo, el tercer caso me dice, si usted encuentra esta palabra, solo sí, ¿ok? Solo sí, lo que me va a decir es que esta palabra clave va a actuar sobre qué cosa, sobre el consecuente. Es decir, lo que esté a la derecha de mi palabra clave se convertirá en la parte final de la flecha. Es decir, si yo tengo mi flecha por acá, supongamos tengo mi condicional, el momento de traducirlo, ¿verdad? Esta B irá al final, ¿ok? Irá al final. Por tanto, la A iría al inicio. ¿Ok? De esa forma, sabemos el orden en el que tenemos que traducir las proposiciones. ¿Ok? Usted siempre va a observar la proposición que se encuentra en la parte derecha y si se encuentra en el tercer caso, esta proposición B va a ir después de la flecha. Si se hubiese encontrado en el segundo caso, pues esta misma proposición B, en cambio, iría antes de la flecha. Esa es la diferencia entre estar en el segundo caso y estar en el tercer caso. No se olviden, siempre, 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 yo voy a observar la proposición que esté a la derecha de mi palabra clave, es decir, la letra que esté a la derecha. ¿Cuál es la letra que está a la derecha de mi palabra clave? La letra B. Entonces, como me encuentro en el tercer caso, tercer caso, pues esa letra iría después de la flecha. Si se dan cuenta, como le digo, esa es la diferencia de estar o en el segundo o en el tercero. Si hubiese estado en el segundo caso, mediante sus palabras claves que ya sabemos, esta letra B ya no iría al final, sino que iría al inicio. Pero ese es un caso hipotético. Entonces, ahí está bien traducido. Ya, esa es la primera parte, traducir correctamente ese ejercicio. Luego, una vez que usted ya tiene traducido, lo que le resta hacer es encontrar el valor de verdad de cada proposición para poder calcular el resultado. Vamos a ver. A es 1 o 0. 3 más 3 es igual a 9. ¿Verdadero o falso? No se olviden, si algo es verdadero, se le asocia al número 1. Si algo es falso, se le asocia al número 0. Perfecto, eso es 0 porque es algo falso. Por tanto, A vale 0. Condicional con B. ¿B cuánto vale? 1 o 0. B me dice que es 4 más 4 es igual a 8. 4 más 4 es igual a 8, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? 4 más 4 es igual a 8, es decir, es verdadero, por tanto le asociamos el número 1. Y finalmente lo que nos queda hacer es calcular esto. ¿Cuánto vale eso? 0 condicional con 1, eso es igual a 1. Perfecto. Facilito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el condicional la única forma para que me dé 0 como resultado es cuando yo tengo 1 antes de la flecha y 0 después de la flecha. Es la única forma en la que en el condicional el resultado me da 0. Perfecto, eso es todo, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. 2 al cuadrado es 4 si 20 es impar. Perfecto. Entonces, lo primero, vamos a identificar las proposiciones. Ya vamos a identificar las proposiciones. En este caso, por acá tengo una proposición. 2 al cuadrado es 4. Y por acá tengo otra proposición. 20 es impar. Vamos a utilizar las mismas letras, ¿ok? Para seguir ese estándar, ¿no? Vamos a ponerle A esta letra y B a esta letra. Le pregunto, ¿cuál es la palabra clave en esta proposición, en este ejercicio?
Muy bien, la palabra clave sí. Entonces la vamos a subrayar, que es lo primero que usted debe de hacer. Encontrar su palabra clave primero para saber qué tipo de operador es y luego si se encuentra en este condicional que es un poco complejo, saber en qué caso se encuentra para saber la correcta traducción de las proposiciones. ¿Ok? Entonces, esta palabra sí, ¿en qué caso se encuentra? Primero, segundo, tercero. Léalo bien, analízalo bien, vea en la tablita que le pasé que ahí está todo, ¿no? No tiene que inventarse nada, simplemente ver la tablita y listo. ¿Ok? En el segundo caso. ¿Y qué habíamos dicho? Siempre, no me importa si se encuentra o en el segundo o en el tercer caso. Usted siempre va a considerar la proposición que se encuentre a la derecha de esta palabra clave. No importa si se encuentra en el segundo o en el tercero. La diferencia la va a marcar el orden de esta letra. Es decir, si usted se encuentra en el segundo caso, esta letra iría antes de la flecha. Si se encuentra en el tercer caso, como en el ejercicio anterior, pues esta misma letra iría al final de la flecha. Esa es la diferencia, pero de allí el proceso inicial es exactamente igual. Entonces, escribimos nuestra flecha para empezar a traducir. Entonces, por acá empezamos a traducir nuestro condicional. Le pregunto, ¿qué letra iría antes, la A o la B? En base a lo que ya sabemos, estamos en el segundo caso, y si estamos en el segundo caso, ¿qué pasa? Pues esta letra iría antes de la flecha. Facilito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el segundo caso, la palabra clave actúa sobre el antecedente. Es decir, esta letrita automáticamente se convierte en el antecedente. ¿Y qué cosa es el antecedente? Lo que está antes de la flecha. Entonces, por tanto, la B iría al final. Facilito, ¿verdad? Luego, lo que me queda hacer es encontrar el valor de B y de A. ¿Cuánto vale B? B es 20, es impar. ¿Eso es verdadero o falso? 20 es impar, pues no, 20 no es impar, 20 es un número par. ¿Cómo yo sé de manera rápida cuándo un número es par o cuándo un número es impar? Pues es más fácil saber si un número es par. Si un número se puede dividir para 2, es un número par. Si ese número no se puede dividir para 2, pues es impar. Entonces, si usted tal vez no sabe la diferencia, coge su calculadora, lo divide para 2. Si le sale un número entero, ese número es par. Si le salen decimales o en fracciones, pues ese número es impar. Por tanto, la proposición B es falsa porque 20 no es impar. Por tanto, como es falsa, le asociamos el número 0. Condicional con qué cosa? Condicional con A. ¿Cuánto vale el valor de A? ¿Cuánto vale el valor de A? 2 al cuadrado es 4. ¿Eso es 1 o 0? 1 o 0, ¿no? Perfecto, 2 al cuadrado es 4, es una proposición verdadera, porque 2 elevada al cuadrado, eso me da 4, ya que 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 por 2, ¿ok? Y 2 por 2 es igual a 4, es decir, que es una proposición verdadera. Como es verdadera, le vamos a asociar el número 1. ¿Ok? Entonces, lo que me queda es 0 condicional con 1, ¿y eso a qué es igual? ¿A qué es igual 0 condicional con 1? Perfecto, como no tengo el famoso 10, que es el único caso en el que me da 0, pues el resultado va a ser lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de 0? Pues 1. Facilito, vamos al siguiente. Si 21 menos 1 es igual a 20, 20 sobre 2 es igual a 10. Entonces, vamos a encontrar nuestras proposiciones. Por acá tengo una proposición, 21 menos 1 es igual a 20. Y por acá tengo otra proposición, 20 dividido por 2 es igual a 10. Entonces, le vamos a asociar las letras que yo desee. Vamos a ponerle A y B. Por tanto, el siguiente paso sería establecer las palabras clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Muy bien, la palabra clave es sí. Por tanto, la voy a subrayar. Y si tengo la palabra clave sí, ¿en qué caso me encuentro? Perfecto, muy bien, estamos en el segundo caso. Por tanto, como le digo, no me importa si estoy en el segundo o en el tercero, este paso inicial es exactamente el mismo para ambos, ya que siempre voy a tomar la proposición que está al lado derecho de mi palabra clave, y la diferencia entre estar en el segundo y estar en el tercer caso es el orden en el cual va a ir esta letra. ¿Ok? Si usted me dice que me encuentro en el segundo caso, le pregunto, ¿esa A en dónde iría? ¿Antes de la flecha o después de la flecha?
Si yo sé que si me encuentro en el segundo caso, dado que tengo la palabra clave sí, me hace actuar esa palabra clave sobre el antecedente. ¿Qué cosa es el antecedente? Fácil, pues lo que está antes de la flecha. Perfecto, ¿no? Así, de manera sencilla. Entonces, esa A iría antes y por tanto la B iría después. ¿Ok? Nada nuevo, ya eso es pan comido. ¿Ok? A condicional con B. Ahora, el siguiente paso sería saber cuánto vale A y cuánto vale B. Le pregunto, ¿A sería 1 o 0? ¿Verdadero o falso? 21 menos 1 es igual a 20. Pues sí, pues eso es verdadero, por tanto le asociamos el número 1. Ya, ¿cuánto vale B? B es 0 o 1. 20 dividido para 2 es igual a 10. Verdadero, ¿verdad? 20 dividido para 2 es igual a 10, es decir, verdadero. Por tanto, como es verdadero, le ponemos el numerito 1. Y por tanto, 1 condicional con 1, ¿a qué es igual? 1 condicional con 1, ¿a qué es igual? Déjenme ponerle ahí una flechita acá para que sea un poco chueco. A ver, ¿a qué es igual? Perfecto, es igual a 1. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el famoso 10. 1 antes de la flecha, 0 después de la flecha, que me hace el resultado 0. Como no tengo ese caso, pues directamente el resultado será 1. ¿Ya? Y listo. Facilito, ¿verdad? Último ejercicio que había quedado de tarea. 4 dividido para 2 es igual a 2 más 1. Implica que 3 es un número primo. Entonces lo mismo, vamos a suponer que la proposición que está del lado izquierdo, ya, esto que está acá, vamos a suponer que es la letra A. Ok, tú puedes colocar la letra que tú desees, eso es lo de menos. Ok. Y lo que está a la derecha vamos a suponer que es la letra B. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? El implica. Muy bien, entonces la subrayamos y vamos a ver en qué caso nos encontramos. Esta palabra implica en qué caso me hace encontrar. En el primero, ¿verdad? Y que habíamos dicho que es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque el mismo orden en el cual aparecen las proposiciones, al momento de traducirlo será igual. Entonces, yo voy a tener acá mi flecha, ¿ok? Y la A que está antes de la palabra clave iría antes de la flecha y la B que está después de la palabra clave iría después de la flecha. Como les había comentado, esto es como cambiarle la palabra clave implica por la flechita, así igualito, ¿no? A condicional con B. Y eso es todo en cuanto a la forma de traducir. Ahora, calculemos los valores de verdad de A y de B. ¿Cuánto vale A? 4 sobre 2 es igual a 2 más 1. ¿Verdadero o falso? A ver, 4 sobre 2 es igual a 2 más 1. Entonces vamos a verlo por acá, ¿no? 4 sobre 2 es igual a 2 más 1, ¿ok? 4 dividido para 2 es algo que se puede hacer. De hecho, es igual a 2, ¿verdad? 4 dividido para 2 es igual a 2. Y por el lado derecho tengo 2 más 1. Por tanto, me dice que 2 es igual a 2 más 1. 2 más 1 es igual a 3. Le pregunto, ¿2 es igual a 3? Falso, ¿verdad? Eso es falso, por tanto, como es algo falso, le asociamos el número 0. Perfecto, facilito. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale 0, A es falso. ¿Y cuánto vale B? B me dice que 3 es un número primo. ¿Eso es verdadero o falso? Y aquí también quiero, digamos que, darles un consejo. Cuando usted tenga una evaluación y no sabe a determinada cosa sobre matemáticas, tranquilamente lo puede investigar. ¿Ok? Eso no hay ningún problema. Si usted quiere investigarlo, se mete a Google y coloca cuáles son los números primos y ahí le va a salir la lista de todos esos números primos, ¿no? Los números primos son el, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así hasta el infinito, ¿no? Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divisibles para ellos mismos y para la unidad. Pero no hay que saber eso, simplemente si le toman algo referente a eso, algo similar, usted simplemente investiga y listo, ¿no? Entonces 3 es un número primo, pues efectivamente que sí. Por tanto, el valor de verdad de B será verdadero, es decir, el 1. ¿Y a qué es igual 0 condicional con 1? 0 condicional con 1. Profesor, tengo el famoso 10 que es el único caso para que se me haga 0 resultado. Pues no,
Tengo 0 condicional con 1, por tanto el resultado será igual a 1. ¿Ok? Facilito, y ahí está el deber resuelto en que 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Sí, menos de 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? Ya. Entonces, este fue el operador más difícil de todos, ¿no? El condicional. ¿Por qué? Porque primero el orden se respetaba, no era lo mismo A condicional con B que B condicional con A, como si sucedía en la conjunción y en la disyunción, acá no, acá sí importa el orden y por tanto tenemos que saber las palabras clave. Entonces allí se complicaba bastante este condicional, que de hecho tuvimos que dedicarle 2 clases para poder entenderlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver el último operador que está en el compendio, ¿ok? Que es el siguiente. Si no hay preguntas, sigamos, ¿no? Es el bicondicional. Entonces, el que vimos anteriormente se llama condicional y el que vamos a ver en este momento, que será nuestro último operador, es el bicondicional. Primer cosa, el símbolo. ¿Cuál es el símbolo del condicional? Perfecto, fácil. Mira, una flechita que apunta en ambas direcciones. El condicional era una flecha que apuntaba hacia la derecha. En cambio, este nuevo operador llamado bicondicional será una flecha que apunte en ambas direcciones. Entonces ahí tenemos una diferencia en cuanto al nombre. Uno es condicional y el otro es bicondicional. Y acá el símbolo es una flecha que apunta en ambas direcciones. Y tiene sentido porque si se llama bicondicional es porque viene de dos, ¿no? Bi viene de dos, por tanto sería una flecha que apunta tanto a la derecha como a la izquierda. Y ese es el símbolo del bicondicional. Vamos a ver la segunda cosa. Siempre hay 3 cosas importantes en cada operador. Su símbolo, su palabra clave o sus palabras claves y su tabla de verdad que me da el funcionamiento del mismo. Entonces, así mismo como lo vimos en cada operador, vamos a ver primero la tabla de verdad y luego te voy a enseñar el tips para que tú te aprendas esta tabla. ¿Qué pasa si yo pregunto, a ver, ¿a qué es igual 1 bicondicional con 1? ¿Cuál será el resultado? Simplemente viendo la tabla, facilito. Profesor, mire, si me dice A bicondicional con B, acá tengo resultado. Pues mire, A bicondicional con B es igual a 1. Perfecto. ¿A qué será igual 1 bicondicional con 0? Ah, profesor, facilito, simplemente veo la tabla y 1 bicondicional con 0 es igual a 0. ¿A qué será igual 0 bicondicional con 1? Exacto, acá sí es como perfecto, es como aplicar la ley de los signos. Ya le voy a enseñar un truquito así facilito, ¿no? 0 bicondicional con 1 es igual a 0. ¿Y a qué es igual 0 bicondicional con 0? Eso es igual a 1. ¿Ok? Facilito. Le pregunto, viendo la tabla, ¿importa el orden? ¿Sí o no? Cuando digo importa el orden, básicamente estoy preguntando si da lo mismo hacer 0, a ver, 1 bicondicional con 0 que 0 bicondicional con 1. ¿Ok? ¿Importa el orden? Vea esos resultados. ¿Cuánto sale 1 bicondicional con 0? 1 bicondicional con 0 le da 0. ¿Y qué pasa si usted invierte el orden? Ahora hace 0 bicondicional con 1. ¿A qué le sale? Le sale también 0. Es decir, estamos en un operador que no importa el orden, al igual que en la conjunción y en la disyunción. Es decir, el único operador por ahí medio rebelde que se nos complicaba por el orden, que tenía que ir en ese orden específico, era el condicional. En los otros operadores y en el que estamos viendo en este momento, pues como usted se da cuenta, no importa el orden. Entonces es por allí muy sencillo, ¿no? Porque no importa el orden y si usted se da cuenta, al hacer 1 bicondicional con 0, el resultado me da 0. Y si yo invierto el orden, es decir, primero coloco el 0 y luego coloco el 1, me sigue dando el mismo resultado. Es decir, que 1 bicondicional con 0 me da 0, 0 bicondicional con 1 me sigue dando 0. Es decir, no importa el orden. ¿Ok? Con lo cual, simplifica enormemente el proceso de estudio. ¿Ok? ¿Alguien se dio cuenta del truquito de cómo aprenderse, memorizarse esta tabla? Vamos a ver lo siguiente. Mire y preste mucha atención. Si son iguales los numeritos, el resultado es 1. Caso contrario, si son diferentes, el resultado será 0. Ah, mire, fácil. Entonces, yo cuando tenga este
operador, debo ver si los resultados o los valores o los números son iguales, el resultado va a ser 1. Si son diferentes, el resultado es 0. Es como aplicar la ley de signos, ¿verdad? Por ejemplo, 1, bicondicional con 1. Te pregunto, ¿son iguales esos números? ¿Sí o no? ¿El 1 es igual al 1? Pues sí. Como son iguales, mire, como son iguales, el resultado va a ser 1. ¿Se da cuenta? Acá lo mismo, mire. 0 bicondicional con 0. Le pregunto, ¿los números son iguales? Sí, ¿verdad? Por tanto, ¿qué me dice si son iguales? Mire, si son iguales, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si te pregunto, ¿a qué es igual 1 bicondicional con 0? ¿Qué pasa? ¿Son iguales o son diferentes? ¿El 1 es igual o diferente al 0? Son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice? Mire, si son diferentes, el resultado va a ser 0. Acá lo mismo. 0 bicondicional con 1, tú debes preguntarte, a ver, ¿son iguales o son diferentes? Si son iguales, el resultado es 1. Si son diferentes, el resultado es 0. Y listo, esa es la forma en la cual te puedes aprender esta tabla. O como dijo el compañero, como la ley de los signos, ¿no? Haz cuenta como que el 1 es el signo positivo y el 0 es el negativo. Entonces, ¿qué pasa si tenías más por más? Se hacía más, es decir, 1. Si tenías menos por menos, se hacía más, es decir, 1. ¿Y qué pasa si tenías signos cambiados? Pues se hacía negativo, que en este caso sería el valor falso. ¿Ok? De esa forma también puedes memorizarte. Pero creo yo que esta forma, que está en los cuadros de color verde, es más que suficiente. Vuelvo a repetir, si son iguales los valores que están en esas flechas, pues el resultado será 1. Si son diferentes, el resultado será 0. ¿Ok? Fácil, ¿no? No hay cómo perderse. Vuelvo a repetir, si son iguales, el resultado será 1. Si son diferentes, el resultado será 0. Ya luego vamos a ver con pequeños ejemplos. Entonces ahí tenemos la segunda parte de este operador. La tercera parte son las palabras claves. Acá solamente vamos a tener exageradamente, creo que dos. ¿Ok? ¿Cuáles son esas palabras claves? Pues la siguiente. Sí y solo sí. Y la otra palabra clave, sí y solamente sí. ¿Ok? Míralas estas palabras, que son varias palabras, como una sola. Por ejemplo, acá no te vayas a confundir con el condicional. Para que sea un condicional, ¿te acuerdas que tenías separado? O tenías el sí o tenías el solo sí, ¿verdad? En cambio acá la tienes las dos palabras claves en una sola, ¿ok? Acá sucede lo mismo, sí, ya que tienes solamente sí. Si la encuentras uniditas, así, formando una sola palabra clave, pues ya sabes que se trata del bicondicional. Entonces aquí tenemos las dos palabras claves más utilizadas. El sí y solo sí, como te digo, míralo como una sola estructura, como una sola cosa. Y por acá tengo el sí y solamente sí. ¿Ok? Entonces, esas son las dos palabras claves más utilizadas para el bicondicional. ¿Ok? Sí y solo sí o el sí y solamente sí. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si se tienen las proposiciones, tengo hambre, con la cual le asocian la letra A, y me como un encebollado, la letra B. La forma de traducir esto al bicondicional sería la siguiente, mire, ve. Tengo hambre, si y solo si me como un encebollado, ¿ok? Tengo hambre, si y solo si me como un encebollado. Es decir, que me quedaría A, bicondicional, bicondicional con B. Y acá le pregunto, ¿sería lo mismo decir B bicondicional con A? ¿Sí o no? Es decir, si en vez de decir primero tengo hambre, sí y solo sí me como un encebollado, ahora digo me como un encebollado, sí y solo sí tengo hambre. ¿Es o será lo mismo? Pues sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es facilito. No es como el condicional que nos presentaba ese problema, ese enorme problema en el cual yo no podía cambiar de posiciones acá. Yo puedo poner A bicondicional con B o B condicional con A. Da exactamente lo mismo. Perfecto. ¿Alguna pregunta de este bicondicional para pasar a los ejemplos un poquito más didácticos, por decirlo así? Entonces, como usted se da cuenta, es un operador sencillo, ¿no? Es el último operador y es sencillo.
Mucho más sencillo que el condicional. Este bicondicional es sumamente sencillo. ¿Cuál es la palabra clave? Pues sí y solo sí, o la otra palabra clave es sí y solamente sí. ¿Cuál es su símbolo? Fácil, una flecha que apunta tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Y cuál es su tabla de verdad? Es decir, ¿cómo es su funcionamiento? Fácil. Si los valores son iguales, el resultado será 1. Si los valores son diferentes, el resultado será 0. Entonces, dicho eso, vamos a hacer ejercicio. Ejemplos. A ver. 0 bicondicional con 1. ¿A qué es igual? 0 bicondicional con 1. ¿Qué habíamos dicho? A ver, profesor, esto es facilito. A ver, si los valores son iguales, el resultado es 1. Si los valores son diferentes, el resultado será 0. Le pregunto, ¿el 0 y el 1 son iguales o son diferentes? Son diferentes, pues no, uno es 0 y el otro es 1. Son diferentes, por tanto, como son diferentes los números, pues el resultado es un 0. ¿No? Facilito. Siguiente, 1 bicondicional con 1. Entonces, lo primero que tú debes preguntarte es eso, si son iguales o son diferentes los números. ¿Ok? ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales, ¿verdad? Como son iguales, ¿verdad? El 1 que está acá es igual al 1 que está acá. Si es el mismo valor, 1 es igual a 1, pues como son iguales, el resultado va a ser 1. Facilito. Siguiente, 0 bicondicional con 0. ¿A qué será igual? Perfecto. Pregúntate eso en primera instancia. ¿Son iguales o son diferentes? 0 obviamente es igual a 0. Como son iguales los numeritos, pues el resultado va a ser 1. Facilito. Y finalmente, ¿a qué es igual 1 bicondicional con 0? ¿A qué será igual 1 bicondicional con 0? Pregúntate, ¿son iguales o son diferentes los números? ¿El 1 es igual o diferente al 0? Obviamente el 1 es diferente al 0. Como son diferentes, pues el resultado va a ser 0. ¿Ok? Y de esa forma ya no sabemos la tabla de verdad, es decir, el funcionamiento. Facilito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? Como dijo el compañero por ahí, es como aplicar una ley de signos, ¿no? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo, un poco ya de traducción y ese tipo de cosas. Pero, como le digo, si ya sobreviviste al condicional, que era el más complicado, los otros operadores se hacen facilitos. Se hacen facilitos. Vamos a ver. Encuentra el valor o determine el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Vamos a ver, le doy un minuto para que usted lo intente hacer. Si lo hace mal, pues no se preocupe, yo lo hago. Si lo hace bien, pues felicitaciones, no felicidades. Vamos a ver, dice lo siguiente. 2 más 7 es igual a 9. Si y solo si 9 menos 7 es igual a 2. Vamos a hacerlo todos juntos para empezar a reforzar esto. ¿Qué es lo primero que usted debe de hacer? ¿Qué es lo primero que usted debe de hacer? Encontrar qué cosa? La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí, profesor? Fácil, justamente es lo que estamos viendo. Mi palabra clave aquí sería el sí y solo sí. Muy bien. Y ese sí y solo sí, ¿a qué operación o a qué operador pertenece? Que justamente lo estamos viendo, pues no. ¿Cómo se llama ese operador cuya palabra clave es sí y solo sí? Perfecto, bicondicional, perfecto. ¿Y cuál es el símbolo de ese bicondicional? ¿Cuál es el símbolo de ese bicondicional? Ya me olvidé yo. ¿Cuál es el símbolo del bicondicional? Una flecha, ¿verdad? Que apunta en ambas direcciones. ¿Ok? Como te digo, es como traducir esa parte literalmente, porque acá no importa el orden. Ahora lo que me queda de hacer es encontrar el valor de verdad tanto de esto que está acá como de esto que está acá. Entonces acá no es necesario ponerle las letras A y B porque acá no me importa el orden, si se da cuenta. Eso de colocar la letra A, la letra B o la letra que sea,
lo hacíamos en el condicional para saber el orden en específico. Acá como no nos importa el orden, pues no vamos a utilizar esa parte. Simplemente directamente vamos a colocarle los valores de verdad y listo. ¿Ok? Vamos a ver, 2 más 7 es igual a 9. ¿Uno o 0? 1, perfecto, porque eso es verdadero, pues no. 2 más 7 es igual a 9. Y la otra proposición es verdadera o falsa, 1 o 0. 9 menos 7 es igual a 2, pues también es verdadero. ¿Se dan cuenta? Facilito. ¿Y a qué es igual 1 bicondicional con 1? ¿A qué es igual 1 bicondicional con 1? Pues 1 bicondicional con 1, tú debes preguntarte si son iguales o diferentes. En este caso, el 1 es igualito al 1, por tanto, el resultado será 1. Así de sencillo. ¿Ok? Así de fácil, así de simple. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer, pues, ¿no? 2 es par si, solamente si, 3 es impar. 2 es par si y solamente si 3 es impar. ¿Ok? Le pregunto, ¿cuál es la palabra clave aquí? Entonces, eso es, digamos que, el principio de todo. Encontrar la palabra clave para saber qué operador yo tengo. Perfecto, la palabra clave es sí y solamente sí. ¿Ok? Facilito. La palabra clave, profesor, es sí y solamente sí. Por tanto, ¿cómo se llama el operador que tengo al frente? De todo lo que hemos visto, se llamará condicional, se llamará negación, se llamará conjunción, se llamará disyunción. Perfecto, se llama bicondicional. Perfecto, facilito. ¿Y cuál es el símbolo de este bicondicional? ¿Será una B invertida? ¿Será una B normal? ¿Será una flecha que apunta al lado derecho? ¿Será una especie de mitad de triángulo o de viñeta? Perfecto, es una flecha que apunta tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ok? Ese es el símbolo. Por tanto, lo que me queda de hacer es encontrar el valor de verdad de esto, de 2 es par, y la otra de 3 es impar. ¿Ok? 2 es par, ¿verdadero o falso? 2 es par, ¿verdadero o falso? 1 o 0. Perfecto, ¿verdad? 2 es par, eso sabemos que es verdadero, ¿ok? Si no sabe cómo saber o no sabe identificar si un número es par o impar, coge su calculadora, lo divide para 2. Si le sale un número entero, si le sale un número entero, pues es un número par. Si le sale fracciones o decimales, entonces es impar. Es una forma sencilla de ver si un número es par o impar. Entonces, 2 es impar, es algo verdadero, por tanto le asociamos el numerito 1. Y el 3 es impar, 1 o 0. 3 es impar, 1 o 0. Perfecto, eso es también 1. Lo mismo, coge su calculadora, 3 dividido para 2, no le saldrá un número entero, le va a salir 1.5 o 3 sobre 2. Como no le sale entero, pues se convierte en un número impar. Es decir, este enunciado o esta proposición es verdadera. Por tanto, 1 bicondicional con 1, ¿a qué es igual? Te pregunto, ¿son iguales o diferentes los números? Son igualitos. Como son igualitos, pues el resultado va a ser automáticamente el 1. Ahí está. Y finalmente el siguiente ejemplo. Menos por menos es más, sí y solo sí, más por más es más. Usted intenta hacer solito. Menos por menos es más, sí y solo sí, más por más es más. Le doy un minuto para que usted mismo lo haga. ¿Ok? Como le digo, si se equivoca, no hay problema, aquí estamos para aprender. Y si lo hace bien, pues excelente. Vamos a ver, me dicen el resultado, les doy un minutito para que lo haga.
Ok, vamos a ver. Entonces lo primero que usted debe de hacer es encontrar las palabras claves, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Fácil, ¿no? Sí y solo sí. Entonces ya sabemos que como tengo esta palabra clave, profesor, me encuentro con el bicondicional, cuyo símbolo es una flecha que apunta en ambas direcciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora me hace falta encontrar el valor de verdad de la proposición que está al lado izquierdo como la proposición que está al lado derecho. Vamos a ver. Menos por menos es más, ¿verdadero o falso? Menos por menos es más. Entonces lo mismo, si usted quiere saber, también puede coger una calculadora y sale de la duda. Pues no, multiplica cualquier número negativo, por ejemplo, menos 2 por menos 3, le va a salir positivo, le va a salir más 6. Entonces, menos por menos, efectivamente es más. Por tanto, eso es verdadero y le asociamos el número 1. Más por más es más, ¿verdadero o falso? 1 o 0. ¿Ok? Eso es verdadero, ¿verdad? Más por más es más. Coge asimismo su calculadora y multiplique, qué sé yo, 3 por 3. Como ambos son positivos, pues el resultado le va a salir otro número positivo. Es decir, más por más es más. Por tanto, lo que me ha quedado es 1 bicondicional con 1. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, si son iguales, no se olvide, si son iguales, el resultado será 1. Si son diferentes, el resultado será 0. En este caso, el 1 es igualito al 1, por tanto, el resultado es 1. Y listo. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? Es hasta mucho más sencillo que el condicional. En menos de 15 minutos creo que ya lo vimos así eh, bien, ¿no? Como te digo, si sobrepasaste el condicional, que era más complicado de todos, los demás operadores se hacen sencillos, ¿no? Las palabras claves son menos y la forma de aprenderse la tabla es más sencilla, ya que acá no importa el orden. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No. ¿Sí se me escucha bien? Sí se me escucha bien. Parece que me salió un mensaje como que la señal estaba inestable. ¿Sí me escucha bien? Perfecto. Ok. Entonces, dejen ver qué hora es. Vamos a ver otro tema muy importante que siempre le saben tomar, casi siempre, algo teórico, ¿no? Vamos a ver algo teórico, que es lo siguiente, ¿no? Ok, de manera de resumen, a ver, de manera de resumen, este bicondicional, igual cualquier cosa la clase ya queda grabada, ¿no? Este bicondicional es otro operador nuevo, al igual que lo que hemos visto anteriormente, ya sea como la negación, la conjunción, la disyunción y el condicional. Acá el bicondicional asimismo es otro operador nuevo. ¿Su símbolo cuál es? Su símbolo es una flecha que apunta hacia el lado derecho y al lado izquierdo al mismo tiempo, es decir, una flecha bidireccional. He allí su nombre de bicondicional porque es una flecha que apunta tanto a la izquierda como a la derecha. Sus palabras claves son extremadamente sencillas de recordar. ¿Por qué? Porque son estas. Mira, sí y solo sí. Y la otra es sí y solamente sí. Y ojo, la gran ventaja en comparación con el condicional es que acá no importa el orden. Puede ir A bicondicional con B como B condicional con A. Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo y eso es una gran ventaja, ¿no? Es más fácil de aprender. ¿Cuál es su comportamiento? Si nosotros vemos la tablita que está acá, ¿cómo yo me la puedo memorizar fácil? Lo que debo preguntarme es lo siguiente. A ver, uno bicondicional con uno, ¿a qué es igual? Y aquí está el truquito, la clave. Si son iguales, el resultado será 1. Si son diferentes, el resultado será 0. No hay cómo perderse. Entonces, si yo te pregunto, ¿a qué es igual uno bicondicional con uno? Entonces, efectivamente, son iguales. Por tanto, el resultado será 1. Facilita, ¿verdad? Acá. ¿A qué será igual uno bicondicional con 0? Entonces acá, mire, ¿ves? Son diferentes. Por tanto, el resultado, aquí me lo dice, es 0. ¿Se da cuenta? Facilito. Siguiente, ¿qué pasa si pregunto 0 bicondicional con 1? Lo mismo. Como son diferentes, si se da cuenta, 0 es diferente al 1, pues el resultado va a ser 0. ¿Ok? Y finalmente, aquí es igual 0 bicondicional con 0. Como son iguales, si se da cuenta, son iguales los números, el resultado va a ser 1.
¿Se da cuenta? Y ahí está la forma en la que te vas a aprender. ¿Ok? Claro, también otra forma rápida. Obviamente, si te sabes la ley de los signos, pues es por medio de la ley de los signos. No me meto a decir así, a rajatabla, es como la ley de los signos, porque tal vez algunos por allí no se recuerden bien. Entonces, esta es una forma un poco más sencilla, ¿no? Si son iguales, el resultado va a ser 1. Si son diferentes, el resultado será 0. ¿Ok? Y eso es todo. Es un operador extremadamente sencillo, ¿no? A diferencia del condicional, que sí tuvimos que hacer 2 clases, 2 sesiones para poder entenderlo. Acá no, acá es súper fácil. ¿Ok? Igual cualquier cosa, el video está quedando grabado, la pueden ver más adelante, ¿no? Cuando ya se los pase. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del último operador de, de cómo es, de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuáles son todos los operadores que hemos visto? A ver, ¿cuál fue el primero que vimos? ¿Cuál fue el primer operador que vimos? La, la, la negación. Muy bien, negación. ¿Ok? Facilito, la palabra clave era no. ¿Cuál fue el siguiente operador que vimos? La conjunción. Perfecto. ¿Cuál era su símbolo? Su símbolo era una B invertida y sus palabras claves era o el y, o el pero, o el más, o el sin embargo, o los signos de puntuación como el punto y coma, el punto o la coma. ¿Ok? ¿Cuál fue el tercer operador que vimos? La disyunción, ¿verdad? ¿Cuál era su símbolo? Su símbolo era una B normal, ¿ok? Una V normal. Su palabra clave solamente era la O, ¿ok? Y me había olvidado, en la conjunción, la forma en la cual yo calculaba el resultado era sencillo. ¿Por qué? Porque en la conjunción, si yo tenía al menos un cero, el resultado sería o se iba a ser cero. En una disyunción funcionaba totalmente diferente, ¿no? En cambio, en una disyunción, si yo tenía al menos un uno, el resultado sería uno o verdadero, ¿ya? El condicional, ahí sí teníamos un poco de palabras claves, ¿verdad? En el primer caso teníamos la palabra implica o el entonces. ¿Ok? La forma de traducir era la misma, en el mismo orden. En el segundo caso teníamos las palabras claves. El sí, teníamos la palabra clave el porque, teníamos la palabra clave el ya que, ¿ok? Y un poco más de palabras claves que la pueden encontrar en su tabla. El tercer caso teníamos la palabra clave solo sí o solamente sí. ¿Ok? ¿Y cómo funcionaba este operador? Pues la única forma para que se me haga cero resultado era que yo tenga uno antes de la flecha y cero después de la flecha. En cualquier otro caso, el resultado sería uno. Y acá sí teníamos que tener mucha atención, prestar mucha atención, porque acá no era lo mismo intercambiar el orden de los valores. Acá sí vamos a tener un valor diferente. Y finalmente hemos visto, perfecto, basta cuando, muy bien, lo que es el bicondicional. ¿Ok? Vamos a ver otra cosita teórica que, como le dije, también es bastante tomado en las evaluaciones de manera teórica. Tipos de proposiciones. Vamos a ver. Existen 2 tipos de proposiciones. Vamos a ver lo que nos dice y luego vamos a hacer ejercicios. Y esto, primero yo lo daba antes de ver los operadores, pero vas a ver que con lo que ya hemos visto de todos los operadores, este tema se va a hacer súper que sencillo. ¿Por qué? Vamos a ver. Existen 2 tipos de proposiciones, ¿no? Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Vamos a ver qué nos dice la proposición simple. Dice, proposiciones simples o también conocidas, ya eso es mucho, presten mucha atención y es muy importante porque también la saben tomar así en las evaluaciones, o proposiciones atómicas, son sinónimos. Una proposición simple es lo mismo que una proposición atómica. Dice, poseen una formulación sencilla, desprovista de negaciones y nexos, ya sea nexos, conjunciones, disyunciones o condicionales o bicondicionales, por lo que constituyen un único término lógico. ¿Ok? Esto de manera sencilla. ¿Qué es una proposición simple? Pues una proposición simple, que también se la conoce como proposición atómica, es aquella que solo tiene una proposición o en su defecto, que no tiene ningún operador lógico. Esa es una proposición simple. Son aquellas que solo tienen una proposición
o aquellas que no contienen ningún operador lógico, ya sea negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. ¿Ok? Por eso se llaman proposiciones simples, porque no tienen nada, son una sola. Mientras que las proposiciones compuestas también se la conoce como proposiciones moleculares y la diferencia obviamente ya te das a imaginar, pues no, estas poseen dos términos unidos por un nexo. Emplean negaciones dentro de su formulación, resultando una estructura más compleja. Entonces, acá, una proposición compuesta es aquella que o tiene más de una proposición, es decir, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que sean, o son aquellas que tienen al menos un operador, ya sea negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional, de cualquiera de las que se ha visto. Y esa es la diferencia, ¿no? Facilito. Proposición simple, si solamente tiene una proposición o si no tiene operadores lógicos, mientras que una proposición compuesta es aquella que tiene dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, etcétera, proposiciones o también que tienen operadores lógicos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si gusten, tómenle una foto porque esto siempre se evalúa de manera teórica. ¿Ok? De manera teórica. Por ejemplo, no le saben poner así directamente proposiciones simples, sino que le dicen proposiciones atómicas. Usted ya sabe que es lo mismo. Acá funciona similar, ¿no? En vez de tener proposición compuesta, en las evaluaciones le saben poner proposiciones moleculares. Y usted ya sabe qué cosa significa moleculares y qué cosa significa atómicas. ¿Ok? Vamos con ejemplos para dejar claro esto. ¿Ok? Y preste mucha atención. Vamos a ver el primer ejemplo. Eh, Tengo 24 años. Le pregunto, ¿esa es una proposición simple o compuesta? Facilito, a ver. ¿Simple o compuesta? ¿Qué me dice usted? A ver, profesor, ¿cómo yo sé cuándo es simple y cuándo es compuesta? Fácil. Simple es cuando solo tiene una proposición o en su defecto, cuando no ve ningún operador lógico. Mientras que una proposición compuesta o molecular es aquella cuando o tiene más de una proposición, ya sean dos, tres, cuatro, cinco, o también lo puedo ver por los conectores. Si tiene conectores, se convierte en una proposición compuesta. En este caso no tengo ni lo uno ni lo otro. Si se da cuenta, solo tengo una proposición, no tengo conectores, por tanto se convierte en una proposición simple. ¿Ok? Facilito. Siguiente. Vamos a ponerle mejor así, con literales. A, B. Vamos a ver, esta segunda proposición. B, me baño si me voy a la fiesta. ¿Es una proposición simple o compuesta? Ok, vamos a poner el título para que sea un poquito más ordenado. Determine si las proposiciones son simples o compuestas. Ok, facilito, ¿no? Simple o compuesta, ¿qué me dicen ustedes? A ver, Camila dice que es compuesta, Miriam dice que es compuesta. Compuesta porque tiene dos proposiciones, perfecto. Ok, pero como te dije, también lo puedes ver por los conectores. Si usted ya ve por allí un conector, ya sea la negación, la conjunción, creo que esa es la forma más sencilla de verlo, ¿no? Si usted ve un conector de los que ya se ha visto, es decir, por medio de sus palabras claves, en negación, en conjunción, en disyunción, en condicional o en bicondicional, si encuentra al menos una palabra clave de estos conectores, se convierte en una proposición compuesta. Si no la ve, pues es una proposición simple. Es una forma, un truquito allí para que puedas verlo más fácilmente. ¿Ok? Me baño si me voy a la fiesta, le pregunto. ¿Tengo conectores acá, de los que ya hemos visto? Sí, ¿verdad? Aquí tengo justamente la palabra clave, sí. Como yo ya tengo al menos un conector, pues se jodió, se convierte en una proposición compuesta. ¿Sí? Compuesta, fácil. Entonces aquí le ponemos compuesta. Siguiente, vamos a ver. Eh,
Ya, vamos a ver. Me voy de la casa y me compro un celular. Es una proposición simple o compuesta. No se olvide, simple es lo mismo que atómica y compuesta es lo mismo que molecular. ¿Ok? Es una proposición simple o compuesta. Entonces, lo que tú debes preguntarte es, a ver, ¿existen en esta proposición algún operador? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave que me encuentro acá? De las que ya hemos visto, ¿no? Muy bien, el y, que ya sabemos que es una conjunción. Por tanto, como ya tengo al menos una palabra clave, es decir, un operador, pues automáticamente esto se convierte en una proposición compuesta o molecular. ¿Ok? Compuesta. ¿Y cuál es la otra forma de verlo sencillo? Porque acá yo tengo dos proposiciones. Si usted se da cuenta, esta palabra y me sirve como puente, como nexo. Por tanto, me ha partido a mis proposiciones o a mi proposición en dos proposiciones. Y aquí está. Como tengo dos proposiciones, pues también se convierte en una proposición compuesta. Por donde tú lo quieras ver, será una proposición compuesta. Vamos a ver, siguiente. Vamos a ver la D. Eh, María se va de viaje. ¿Ok? María se va de viaje. ¿Proposición simple o compuesta? A ver, ¿qué dicen ustedes? Daniel dice que es simple, Yanina simple, Amalia simple, Kenia, Malina, Fernanda simple. Perfecto, Saida dice que es simple. ¿Por qué simple? A ver, ¿quién me justifica por qué es simple? Como digo, tienes dos formas de responder, pues, ¿no? O ya sea por la cantidad de proposiciones o ya sea por la presencia o no de operadores lógicos. Muy bien, porque no tiene conector, perfecto. O la otra forma de verlo es porque solo es una sola proposición, ¿verdad? O sea, como tú lo quieras ver, vas a llegar al mismo resultado. No tienes conector, es una sola proposición. Por tanto, esta es una proposición simple, ¿no? O proposición atómica. ¿Ok? Simple o atómica. ¿Ok? Acá también era compuesta o molecular, para que les quede también eso grabado, porque se las pueden poner las dos formas. Acá es compuesta o molecular. Y acá ya sabemos que es simple o atómica. Son sinónimos, por si acaso. Vamos a ver otra. Literal E. Vamos a ver. Si estudio todos los días, entonces aprobaré el curso de nivelación. ¿Ok? Simple o compuesta. Alguien escribió por acá. Ya. O sea, la diferencia es esta, ¿no? Si usted solamente ve una proposición o no tiene conectores, se convierte en una proposición simple. Si usted ve conectores o ve más de una proposición, se convierte en una proposición compuesta. Es lo mismo cuando en la gramática nos enseñaban esto, ¿no? Oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Cuándo es una oración simple? Cuando solamente tiene una oración, es decir, no tiene esos conectores. Y una oración compuesta es cuando tiene o conectores o es más de una oración. Acá sucede exactamente lo mismo. Simple o atómica es cuando no tiene conectores de los que ya hemos visto y proposición compuesta es cuando sí tiene conectores de los que ya hemos visto. ¿Ok? Vamos a ver, ¿es o no una proposición simple o compuesta? A ver, dice, si estudio todos los días, entonces aprobaré el curso de nivelación. ¿Ok? Nos encontramos con el condicional y como yo ya sé que tengo un condicional de por medio, porque ya sea por la palabra clave sí, que me induce al primer caso, o ya sea por la palabra clave entonces, que me induce, perdón, sí en el segundo caso y el entonces con el primer caso, pues yo ya sé de cajón que tengo el condicional. Por tanto, es una proposición compuesta. No le dé más vuelta. Es una proposición compuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo un conector. Tengo un condicional compuesto. Ya, esa es la diferencia. Muy sencillita, ¿no? Vamos a ver otra. F. Eh,
¿Ok? Me caso con Fernanda. ¿Es una proposición simple, compuesta? ¿Qué dicen ustedes? Fácil, profesor. Es decir, que yo tengo que ver si tengo operadores lógicos, sí, y eso lo puedo ver mediante sus palabras claves, pues sí. Es decir, que si no tengo palabras claves se convierte en una proposición simple o atómica, pues sí. Si tengo palabras claves se convierte en una proposición molecular o compuesta, pues sí. Es decir, esa es la forma o ese es el truco de ver, ¿no? Si tienes palabras claves, es una proposición compuesta o molecular. Si no tienes palabras claves, pues es una proposición simple o atómica. ¿Ok? Facilito. Entonces acá yo no veo por ningún lado estos conectores, estos nexos, estos operadores lógicos mediante sus palabras claves. Entonces se convierte en una proposición simple, ¿ok? O, o atómica, perdón, ¿ok? O atómica. Facilito. Vamos a ver, siguiente. Siguiente. Ahí, ¿ok? Si juego tenis o fútbol, entonces tendré un, tendré buena salud nada más. Tendré buena salud. ¿Ok? Si juego tenis o fútbol, entonces tendré buena salud. ¿Es una proposición simple o compuesta? Ya por ahí, solamente con que escriba una palabra clave, ya unos ya dijeron, ¿sabes qué, profesor? Usted escribió esa palabra clave, sí, ya para qué. Es una proposición compuesta directa, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces es una proposición compuesta. Si yo le pregunto, lea bien, ¿cuántas proposiciones tengo en este ejercicio? Ya, ahí vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Cuántas proposiciones tengo en este ejercicio? ¿Dos? ¿Seguros? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces vamos a verificar. Entonces acá tengo mi palabra clave, sí y el entonces, ¿verdad? Entonces por acá tengo el sí, por acá tengo el entonces. Entonces funcionan de la misma forma. ¿Ok? Perfecto. Por tanto, lo que me ha hecho esta palabra clave es en desmembrar o en desprender a esta proposición general, que es una sola oración, en pequeñas proposiciones. Por un lado tengo esta, juego tenis o juego fútbol, y por otro lado tengo tendré buena salud. Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo? Entonces, tengo una por acá y tengo otra por acá. Es decir, que tengo dos proposiciones. ¿Alguien me dice si estoy bien o se me está escapando algo por allí? ¿O tiene otra idea, otro punto de vista? ¿Serán dos proposiciones que hay? ¿Sí o no? Ah, mire, profesor, y se está comiendo pues la palabra clave o. Acá tengo otra palabra clave. Otra palabra clave. Si se da cuenta, acá tengo mi palabra clave o. Por tanto, esta proposición que estaba antes de la palabra clave, entonces, que creíamos que era una sola, se me ha otra vez descompuesta o partido en dos proposiciones simples. Una es juego tenis y la otra es juego fútbol. Es decir, que en total no tendría dos proposiciones, sino que tendría una que es juego tenis, otra que es juego fútbol y la tercera que es tendré buena salud. ¿Ok? Entonces habrían tres en total. Siempre deben ver todas las palabras claves que existen. ¿Ok? Si usted ya ve una palabra clave, ojo, préstele mucha atención porque probablemente se vuelva a dividir esa proposición que usted creía que era simple, como la que teníamos antes del entonces. Al tener una palabra clave que es o, entonces esa se partió en dos proposiciones simples. ¿Ok? Perfecto. Entonces esta igual como lo que estaba preguntando, simplemente si era simple o compuesta, esta es una proposición compuesta. ¿Ok? O molecular, muy bien. Entonces vamos a poner acá, compuesta o molecular. Ya, vamos con otro ejercicio. Voy a hacer un poco más acá. Dejen borrar esta parte. Ah, ahí está, muy bien. H. Dejen pensar. Tengo dinero
sí y solo si me consigo una madre, me consigo una viuda ahí. ¿Ok? Ahí está. Tengo dinero, sí y solo si me consigo una viuda. Simple, compuesta. ¿Qué dirán ustedes? Vamos a aumentar la complejidad acá. ¿Ok? O trabajo. ¿Ya? Ahí. Vamos. Simple, compuesta. ¿Qué dirán ustedes? Tengo dinero, sí y solo si me consigo una viuda o trabajo. Entonces, automáticamente en tu cerebro, a ver, si yo ya veo una palabra clave, sea la que sea negación, conjunción, bicondicional, condicional, conjunción, automáticamente se convierte en una proposición compuesta. No le dé más vueltas, no le dé más vueltas, no se ponga a pensar nada. O si usted ya ve una palabra clave, un conector, pues se convierte en una proposición compuesta. ¿Ok? Ahora mi pregunta es la siguiente, para hacerlo un poquito más complicado. ¿Cuántas proposiciones simples hay en este ejercicio? ¿Serán dos? ¿Serán tres? Obviamente, al decir que es una proposición compuesta, pues necesariamente tienen que ser más de dos. Pues no, ya la opción de que solamente exista una proposición allí descartada por el simple hecho de que ya sabemos que es una proposición compuesta. ¿Qué me dice usted? ¿Serían dos o tres? ¿Quién da más? ¿Ya lo vio bien? A ver, empecemos. Entonces, tengo dinero, sí y solo si me consigo una viuda o trabajo. Entonces, por acá, yo veo que tengo mi palabra clave, ¿no? Sí y solo sí. Perfecto, dejen ponerle otro color para que se vaya bien, ¿no? Sí y solo sí. Con lo cual, aparentemente, y digo aparentemente, por lo que va a suceder, tengo por acá una proposición, tengo dinero, y por acá tengo otra proposición, me compro me consigo una viuda o trabajo. Te pregunto, ¿estaría bien decir que solamente tengo dos proposiciones simples? Acá tengo una y acá tengo dos. No, ¿por qué? Porque en mi segunda proposición, que aparentemente es simple, tengo otro conector. Si se da cuenta, ¿cuál es ese conector? O. Con lo cual, esta segunda proposición se me ha partido, se me ha desmembrado en dos proposiciones más pequeñas, que ya serían simples. ¿Cuáles serían ellas? Pues una sería, me consigo una viuda, y la otra sería trabajo. Entonces por acá tengo dos proposiciones y acá tendría tres proposiciones. Que si usted vuelve a leer, tiene sentido, porque mire, ve, tengo dinero, ¿es una proposición simple? Pues sí. ¿Me consigo una viuda? ¿Es una proposición simple? Pues también, no veo ningún conector. Y acá, trabajo es una proposición simple, pues también. Es decir que tengo tres proposiciones simples en esa oración. ¿Y se da cuenta? Vamos con otro ejemplo. Con otro ejemplo, ya para terminar la clase del día de hoy. HI. Vamos a ver. Eh, Déjenme pensar una. Ya, vamos a ver. Ahí. ¿Me pongo a estudiar o me voy a combate? ¿Es una proposición simple o compuesta? ¿Y cuántas proposiciones hay? ¿Ok? Los primeros ejercicios fueron para saber si era simple o compuesta, ya que estábamos súper que claros en cuál es la diferencia entre una simple y compuesta. Vamos a ver si es que es compuesta, cuántas proposiciones hay. ¿Ok? ¿Es simple o compuesta? Es compuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como te digo, o lo puedes ver por el número de proposiciones o para mí que se me hace más fácil por la existencia o no de conectores. En este caso, ¿qué conector tengo? Tengo la palabra clave ¿cuál? ¿Cuál? La O. Es decir, tengo una disyunción. Por tanto, por el simple hecho de tener al menos un conector, una palabra clave, yo ya sé que esta se convierte en una proposición compuesta o molecular. Acá le pongo, ¿no? Compuesta o molecular.
molecular. Acá también era compuesta o molecular. Entonces, si ya sabemos que es compuesta, ¿cuántas proposiciones hay? Déjenme borrar todo esto de acá, estos garabatos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas proposiciones hay? Dos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Voy a borrar esta parte que está acá para que no se vea todo hecho. Ya, perfecto. Tengo la palabra clave o y como te digo, lo que yo veo es que tengo por acá una proposición, me voy a estudiar, y por acá tengo otra proposición que es me voy a combate. Le pregunto, ¿tengo otros conectores dentro de esas proposiciones? Ya no. Por tanto, esas son proposiciones simples y por tanto tendría una y solo dos proposiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué hora es? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿verdad? Y ya esa es la diferencia entre proposición simple y compuesta. Entonces, hasta aquí creo que hemos visto parte ya, digamos que una base ya bien sólida de lo que sería cualquier evaluación. Ya nos faltaría solamente empezar a practicar ejercicios que ya lo veríamos en la próxima clase. Vamos a empezar a practicar ejercicios tipo test para que usted vaya viendo más o menos qué le podrían tomar. Vamos nosotros en este curso, vamos a enfocarnos en la parte de traducción, que es lo que siempre va, traducir ejercicios, traducir, y van a ver que con las recomendaciones que les voy a dar, se te va a hacer súper que fácil. ¿Ok? Sí, ya le voy a poner la teoría. ¿Ok? Y ahorita como ya hemos abarcado prácticamente casi toda la parte teórica, ¿ok? Toda la parte teórica, ya les voy a pasar el PDF. Creo que me hace falta ver una parte, ¿no? Sí, me hace falta ver una parte, pero esa la vamos a ver después con ejercicios. Esta es la parte teórica, ¿ok? Proposición simple y compuesta. Estas son, sí, esto es básicamente lo que es, esa es la parte teórica de la primera parte de la primera unidad de lógica matemática. Ya lo que nos hace falta sería revisar ejercicios que han tomado en test pasados para que veas que tampoco es nada del otro mundo. ¿Ok? Por allí no hace falta ver algo teórico de qué cosa es una tautología, una contradicción o una contingencia, pero es súper que sencillo eso. Ya lo van a ver por qué. Solamente es algo teórico, es algo más formal, nada más. Ya, pero de allí lo que nos hace falta es practicar ejercicios y practicar. ¿Ok? Y ya en una semana terminaríamos esto y vamos a entrar a otra unidad que para mí es mucho más sencilla que esta, que es la de regla de tres, porcentaje, razones y proporciones. Asimismo será totalmente gratis para que si gustan pueden invitarles a sus compañeros o amigos. Ya saben, los que van a estar conmigo en el curso ya saben lo que voy a dar después, ¿no? 3 cupos al curso de acompañamiento totalmente gratis y un cupo para la realización de su primer test en matemática. ¿Ok? Sí, igual la clase ya va a estar grabada. Ahorita voy a terminar de grabar.